del Evangelio de Marcos, del primer capítulo, los versículos 14, Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 y 15. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, yo no quiero hablar mucho de Juan. Juan tenía la tarea de preparar el camino para Jesús, ¿sí? Pero era claro que su ministerio va a terminar, y lo encarceló. Era un hombre fiel de Dios, el más grande de todos los profetas, ¿sí? Pero termina su ministerio. Ahora Jesús se levanta y empieza a predicar ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Ya. Aquí dice primero simplemente el Evangelio de Dios. Bien, ustedes saben que evangelio, la palabra evangelio viene del griego hoy evangelion, que significa mensaje alegre o buenas nuevas. Una palabra que usaban en la cultura, por ejemplo, cuando un nuevo emperador subió al trono, entonces mandaba mensajeros, todo el que avisaban el evangelion, no siempre en realidad era el mensaje tan bueno, porque el emperador no siempre era tan bueno, pero al menos lo vendieron como un buen mensaje, que ese emperador salió al trono, como hoy día también lo hace. Cuando un político toma el poder, siempre lo venden como un buen mensaje, ¿ya? Lo usaron cuando ganaban una batalla y un peligro, con eso podían aclarar. Entonces el mensaje de victoria era un evangelio. Entonces el evangelio es un buen mensaje y la gente necesita buenas noticias, ¿sí? Malas noticias recibimos muchos. Lo encienden en la tele, lo ves en las telenoticias, y la mayoría son malas noticias, ¿cierto? Y últimamente somos bombardeados con malas noticias que a veces ni siquiera nos atrevemos de pensar acerca de esas malas noticias. Algunos tienen mucho más consecuencias que la gente piensa. Todo este escándalo que descubrió este Snowden, entonces ahí fue público que todos los mails se leen. Todos. En realidad están preparando un sistema de control total a nivel mundial. ¿Ya? Muchas malas noticias se escucha, de accidentes, de guerras, y también así en la vida personal muchas veces vienen malas noticias. Alguien que queremos murió, alguna empresa cerró, alguna enfermedad nos tocó. Muchas veces hay malas noticias, y el evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. Lamentablemente no toda la gente escucha el evangelio como una buena noticia. Porque miren, tenemos que hacer una diferencia entre lo que en verdad son buenas noticias y lo que nos parecen buenas noticias. Hay, por ejemplo, gente que de repente recibe la buena noticia que ha ganado el checkpoint del loto. Y celebran esta noticia, y saben, 85% de ellos terminan en la miseria absoluta. Pensaban que era una buena noticia, que han ganado millones de dólares o de algo así, pero en realidad la cosa no fue tan buena como pensaban. Vea, el evangelio es el evangelio verdadero, es el evangelio de Dios. Tenemos buenas noticias de parte de Dios.
Y es importante que no reemplazamos porque queremos alcanzar a la gente, porque queremos ganar más, porque queremos convencer con algo. Es importante que no las manipulemos con un evangelio que en realidad no es de Dios. ¿Ya? Conviértete y todos tus problemas, ¿sabes? ¿Es así? No. Ustedes que se han convertido han experimentado que todos los problemas desaparecieron. No, ¿verdad? Son más fáciles. Mira, el evangelio son buenas noticias solamente para gente que entiende su situación. Por eso no se puede predicar el evangelio sin predicar la ley. Porque sin la ley de Dios, sin los mandamientos de Dios que avisan el juicio de Dios, sin que la gente entienda que son pecadores, sin que la gente entienda que son perdidos, sin que la gente entienda que tiene que responder ante un Dios absolutamente santo, no son buenos mensajes. No sé si me entienden. El evangelio es un buen mensaje, son buenas noticias para gente que entiende que está perdido en sus pecados, porque Dios no es un Dios que podemos imponer fácilmente porque excepcionalmente hacemos algo bueno. Hay un diagnóstico acerca de toda la humanidad. Y un diagnóstico que para cada uno de nosotros por naturaleza, si no estamos con Cristo, si no estamos salvos aún, si no estamos renovados y nacidos de nuevo aún y llenos del Espíritu Santo, entonces ese diagnóstico sería válido. Y si nos alejamos un poco de Cristo, otra vez está válido. Y es que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo amado que hizo tantas cosas y trataba de ayudar allí, ayudar aquí, miento un poco, no robo, no mato a nadie? Incluso algunos tienen ideales que quieren ser buenos. ¿Y cómo me digo que su corazón está mal? Lo que pasa es, si nos comparamos con Jesús, nadie de nosotros es bueno. Si nos comparamos con alguna gente que está allá en la cárcel, a lo mejor salimos buenos. ¿Ya? Pero si nos comparamos con Jesús, no salimos buenos. Porque ser bueno significaría ser absolutamente libre de egoísmo. ¿Quién de ustedes lo es? Yo no lo soy. Ser bueno significaría amar al prójimo como a sí mismo. Pero ¿quién de nosotros ama al prójimo como a sí mismo sin hacer una distinción entre algunos prójimos que le caen bien y algunos prójimos que le caen mal? Ser bueno significaría cumplir todos los mandamientos de Dios. Ya empieza con el primer mandamiento. ¿Quién de nosotros puede decir que realmente Dios siempre en cada momento es lo más importante en su vida, lo único de quien depende? Absolutamente. Claro, ahora si estás en Cristo. Y el evangelio de no matarás, el mandamiento no matarás no significa solamente no tomarás un cuchillo para matar a tu prójimo, sino prohíbe todo lo que daña a tu prójimo. ¿Quién de nosotros nunca daña a su prójimo? Y eso no es muy popular. No es muy popular
hablar no muy popular, hablar de que cada persona tiene que responder ante un Dios perfecto, santo. Todo tiene que responder. Tú no tienes que, ¿sabes? Y ahí no hay excusa. Tú no puedes decir, mira, yo fui así porque mi esposa me retaba tanto. O me fue así porque mi esposo fue tan irresponsable. Tú tienes que responder por lo que tú haces. Tu esposo le tiene que responder por lo que él hace. Tú no puedes decir, mira, mi colega me hizo y por eso actué así. Tú no tienes que responder por lo que hace tu colega. Tú tienes que responder por lo que haces tú. Y si respondemos el mal con el mal, hacemos el mal y pecamos. Es claro eso, sí. Y nadie podría, ninguno de la humanidad podría escapar. Nadie podría escapar. Lo que pasa es, la situación en la que estábamos sin Cristo era con el futuro del infierno. Perdido absolutamente. Porque podemos tener una gran boca durante andamos aquí en la tierra, pero ante Dios omnipotente se cierra toda la gran boca. Ya nada que responder. Todas las excusas caen. Queda solamente un temor absoluto. Un saber que todo lo hice mal. Sería así. Y a ese fondo vienen las buenas noticias, que son, mira, hay salvación, hay una salida. Y saben, no se puede predicar el Evangelio de Dios sin confrontar a la gente con el pecado, porque se transformaría en otro Evangelio, en algún mensaje que suena muy popular, que a lo mejor va a atraer a la gente, pero no nos va a salvar. Si hablamos de que Dios te ama y no te preocupa, Dios te ama, y no hablamos también de la ira de Dios, no hablamos también del juicio de Dios. No, un falso Dios es un ídolo que presentamos a la gente, no es el Dios vivo que se muestra en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo personalmente puedo decir que yo entendí el amor de Dios, punto de entender que yo soy malo. Para mí el milagro era que sin embargo me salva. El Evangelio de Dios, Dios tiene buenas noticias. Las buenas noticias son que hay salvación, ¿sí? Jesús, en esta palabra que leí, aclara el contenido de las buenas noticias. ¿Qué es el contenido del Evangelio? Y es, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo de la salvación se ha cumplido. Por eso dice 1 Corintios 6:2, dice, ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo propicio, ¿sí? Ahora. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo que las profecías de Dios que acerca de la salvación se cumplan, ¿sí? Se ha cumplido, porque el que dice es nada menos que Jesús. Y él puede decirlo con toda autoridad, porque Jesús es el cumplimiento. Jesús en persona es el cumplimiento. Jesús en persona es el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Toda la gente
en el Antiguo Testamento vivían la fe acerca de esas promesas de Dios para la salvación. Y en Jesús se cumple. Jesús vino, se hizo hombre. Ya esto en realidad demasiado maravilloso para que yo sea capaz de entender. De hecho, yo no soy capaz de que Dios se hace hombre es algo que rompe completamente los límites de nuestra razón. ¿Y cuánto amor debe haber para eso? Vivía como hombre, crecía como hombre, conocía todas las tentaciones humanas, experimentó también rechazo, traición, toda la desgracia humana. Jesús la experimentó y se entregó en lugar de nosotros en la cruz. Se entregó para Él pagar las consecuencias de nuestros pecados. Se entregó para Él morir nuestra muerte. Para Él sufrir nuestra separación de Dios cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba abandonado por Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, no hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Murió por nosotros, pero no quedó muerto, resucitó. Cuando murió, bajó al mismo infierno, sacó al diablo la llave de la muerte, venció la misma muerte, venció al diablo, subió y resucitó, y después subió al cielo, ¿sí? Y antes de subir al cielo dijo a sus discípulos, el resucitado: a mí me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él es Señor de los señores. Por eso la confesión más antigua, el credo más antiguo de los cristianos era: creo que Jesús es el Señor. Amén. Por esta frase murieron, porque los romanos decían que el emperador es el Señor. Y los cristianos decían: no, el emperador no, sino Jesús es el Señor. Por eso nunca nos vamos a inclinar ante una imagen del emperador, nunca vamos a dar un sacrificio a una imagen del emperador, porque para nosotros hay solamente un Señor y preferimos morir en lugar de ser infiel a ese Señor. Jesús es el Señor. Él ha vencido la muerte. Él tiene la autoridad. Él tiene el dominio. Eso es el reino de Dios. Y Él está en el cielo. Y todavía no andan bien todas las cosas en la tierra. Porque es un tiempo que Él manda a sus mensajeros para proclamar el Evangelio. Es el tiempo para que andan a todos los lugares para decir: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y pongan su fe en Jesús, porque Él va a venir otra vez. Y ahí va a terminar todo ese sistema perverso. Ahí va a terminar toda la maldad. Ahí va a terminar todo ese que se levanta, que nos oprime. Lo va a terminar. Y habrá un mundo lleno de justicia. Amén. Amén. Y el tiempo se ha cumplido. Ahora es el tiempo de salvación. En este momento estamos, no sé si ustedes conocen a Robin Hood. En el tiempo de Robin Hood, el rey de Inglaterra, que en este tiempo era Ricardo. ¿Cómo? Ricardo, corazón de león. Corazón de león, sí.
Él estaba en una cruzada. Entonces andaba en la tierra de Israel. Y la ausencia del rey, por supuesto, usaban ahí, las autoridades bajo usaban para ejercer su poder, como este sheriff de Nottingham. Y entonces se instaló un sistema en Inglaterra que en realidad estaba en contra de la autoridad del rey. Pero Ricardo Corazón de León todavía era rey. Y cuando volvió, mandaba mensajeros que ponían a la gente, que ponían a las autoridades, a los soldados así, bajo dos alternativas. O tú pones en el lado del rey y ayudas, ¿ya? O entonces, cuando el rey ha establecido su poder otra vez, los que se ponían en el lado del rey, qué suerte tenían, porque el rey realmente retomó su poder. Y los que no se ponían en el lado del rey, tenían que pagar por su rebelión. Ahora Jesús está mandando sus mensajeros para poner toda la gente ante la alternativa: o te sometes a Jesús y serás salvo, o no te sometes a Jesús y serás frito. Y para alguna gente dice, pues esto no parece muy buenas noticias, pero la buena noticia es que hay gracia para los que se convierten a Jesús. Amén. Amén. Porque el reino se ha acercado. El reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es donde Dios manda. ¿Sí? Justamente el reino de Dios no es donde el hombre manda. El reino de Dios es donde Dios manda. Y el reino de Dios es donde el hombre se somete ante Dios porque Dios manda. Eso es el reino de Dios. Y eso se ha acercado. Vive toda la humanidad, o gran parte de la humanidad, vive en rebelión contra Dios. Pero esa rebeldía, los días de esa rebeldía ya están contados, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ya andan las tropas del rey, ya andan sus mensajeros, ya gente se somete ante la autoridad del rey, ya gente se incluye en su reino y ya son protegidos por Dios, por eso, ¿sí? Ya hay gente que se somete ante Dios y hace su voluntad. Hay gente que vuelve a Dios y dice, ya no voy a vivir a mi manera. Me voy a someter al único Dios vivo. ¿Sí? Ya hay esa gente. Y esa gente usa a Dios para ser sus mensajeros, para que alcancen a otra gente y dicen, conviértete, sométete, arrepiéntete. Cuando Jesús vuelva a la tierra, junto con sus santos, ahí ya destruye todo el sistema del mundo. Y todos tendrán que responder ante su trono. En este momento quiero ser uno que está reconocido por Jesús, por ser uno de los suyos. No sé qué tú. Habrá algunos que están con la ilusión de ser de los suyos. Dicen, y cuando Jesús les dice, pero no eres el mío, no te conozco, dicen, pero ¿cómo? Echamos fuera el demonio, sanamos enfermos, hicimos cosas para ti. No le conozco, hacedores de maldad. Que hacen, hay gente que hace cosas para Jesús, pero en su vida cotidiana no lo obedece.
Por eso Jesús, cuando Él predica el Evangelio de Dios, dice, el reino se ha acercado. ¿Qué es la consecuencia? Arrepentíos. Cambien el switch y vuelvan a Dios. Arrepentimiento es salir de la rebelión para someterse ante Dios y decir, desde en adelante yo voy a luchar todo lo posible para obedecer. Desde en adelante y hago mi voluntad, sea qué pasa, sino tu voluntad. Y Jesús más tarde lo aclara completamente, que esto no puede funcionar sin negación de sí mismo. Esto no puede funcionar sin también sufrir, sin también tomar su cruz. Porque a veces Dios quiere lo que a nuestra carne no conviene, ¿verdad? Y a veces cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero tengo este buen mensaje, que cuando en este camino caemos, siempre hay un abogado por el cual nos podemos levantar. Siempre podemos de nuevo pedir perdón y podemos ponernos de nuevo en el camino, pero el camino es el camino de obediencia, pero es una obediencia no por miedo solamente, es una obediencia por fe, porque esta obediencia es porque ¿quién fui yo? Un rebelde, un enemigo de Dios, y Dios me dio una posibilidad, me perdonó mis pecados. Ahora Jesús una vez dice, al que fue perdonado mucho, mucho hay. Al que fue perdonado poco, poco hay. Hay personas que en su arrepentimiento eran muy superficiales. Nunca dejaron creerse en el fondo buena gente. Con algunos errores que Dios perdona así. Nunca tenían una convicción de pecado. Nunca hubo un arrepentimiento profundo. Un arrepentimiento profundo tiene que ver también con una profunda convicción de pecado, que solamente podemos tener a la luz de Dios. Pero ahí también viene, junto con la profunda convicción de pecado, viene la maravillosa revelación de la gracia de Dios. Si tú sabes cuánto Dios te ha perdonado, lo amas mucho. Lo amas mucho. Y no vas a usarlo porque algunos piensan que son creyentes porque esperan de Dios todo lo que les ocurre y piensan que Dios tiene que cumplir sus expectativas, ¿me entiendes? El Señor cumple todas sus promesas y te bendice mucho más allá de tus expectativas. Te tiene mucho más que tú puedes pensar. Pero no es Dios que se someta a nosotros, somos nosotros que nos sometimos a Dios. Por eso dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Confían en este mensaje, confían en el contenido del Evangelio que es Jesús. Jesús como persona, ¿sí? Así seremos salvos. Este mensaje, hermanos, le demos a la gente. Tal vez no son las multitudes que se convierten con este mensaje, pero ese es el mensaje que Dios va a confirmar con señales de milagros. Este es el mensaje que Dios va a confirmar con evidencia del Espíritu y del poder. Ese es el mensaje que realmente puede cambiar gente. Entonces, es tiempo de renunciar a todos los evangelios falsos. Nosotros tenemos el deber de proclamar el evangelio de Dios. Amén. Amén.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.